106.5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 12 de febrero, año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hablamos un poco de Chinino Lluveres Montaz, a propósito de que su casa fue asaltada en Casa de Campo y él fue golpeado, amordazado, etcétera. Recordando que Chinino Lluveres Montaz fue el ordenador del aleccionamiento, entre comillas, que costó la vida a Orlando Martínez. Y entonces, a propósito de una decisión que se anunció ayer con bombos y platillos, pues lo que abunda no daña. Lo que abunda no daña. A propósito de publicar lo que es de manejo público. Porque ahora se va a publicar lo que es de manejo público, se va a publicar, pero lo que abunda no daña. Entonces, lo que conviene a Haití y los diferentes componentes de la crisis que toca las puertas. Bueno, señores, entonces, empezando con el general Salvador Lluveres Montaz, que fuera jefe de la Fuerza Aérea, jefe de la Policía Nacional. Esta persona ha estado en la palestra, es uno de los nombres más recordados de los famosos 12 años del presidente Balaguer, porque el 17 de marzo del año de 1975, 17 de marzo del año de 1975, se produjo el asesinato del periodista Orlando Martínez. Orlando Martínez salía de su despacho en Publicaciones Ahora. Él pues trabajaba en la revista Ahora y en el periódico El Nacional, y ahí tenía su columna muy polémica. Era además dirigente del Partido Comunista Dominicano, del PSD. Entonces, lo que se planteó en el juicio, lo que se ha publicado posteriormente, aunque el señor Lluveres Montaz no fue juzgado porque el expediente se desglosó y por razones de salud se alegó que el señor Lluveres Montaz no estaba en condiciones de someterse a un proceso que, por cierto, después que eso pasó, se ha muerto medio país y Lluveres Montaz se ha mantenido tranquilo y no con mala salud. Pero él no fue juzgado. Él no fue juzgado. Lo que más se ha planteado en defensa de él, porque es evidente que nadie ha negado que el señor Chinino Lluveres Montaz pues tenga responsabilidad en el hecho. Él es responsable de ese homicidio. Él es responsable de ese homicidio. Aunque la gente muy cercana a él dice que el señor Chinino
no ordenó que se diera muerte a Orlando Martínez. El señor Chinino mandó a darle un susto, entre comillas, a Orlando Martínez. Entonces, el alegato de lo que mataron a Orlando Martínez es que cuando Orlando Martínez se da cuenta de la persecución en la zona esta de la José Contreras, ala por un revólver que tiene en el piso de su vehículo y sale del vehículo con un revólver en la mano a disparar a las personas que lo están persiguiendo. Y dicen los persecutores que en razón de eso le dispararon. Y entonces ahí se dañó el trabajo encargado por Chinino Lluveres Montaz, porque el trabajo que encargó Chinino se limitaba a darle una golpiza y dejarlo inconsciente, etcétera, etcétera, a ver si un hombre como este iba a cambiar por una golpiza. Entonces, hago esta referencia porque a ese fue el caballero que en el día de ayer se informó que su casa, nada más y nada menos, donde vive, hará como 25 años que no sale de ahí, que vive en casa de campo, pues penetraron a su residencia, inutilizaron a un vigilante, a otras personas que están con él, a él lo amordazaron, robaron efectivos y prendas y después salieron con la tarjeta electrónica de los dueños de ese lugar sin problema en el vehículo del señor Chinino Lluveres Montaz. Eso es lo que está narrado hasta ahora. Desde luego, el episodio entonces trae varias cosas a la palestra. Número uno, el inolvidable crimen contra Orlando Martínez, cuyo autor intelectual, que sería el señor Chinino Lluveres Montaz, pues no fue juzgado, no fue condenado por su actuación en este hecho, es decir, que le cubrió la impunidad por el nivel de responsabilidad en este hecho. Está el tema entonces de nuevo, que se había aplacado un poco de la seguridad en un lugar donde el visitante sabe que le piden hasta el acta de nacimiento. Si usted va a visitar pues una villa en casa de campo, si usted va a visitar una villa en casa de campo, o si usted ha alquilado una villa en casa de campo, pues todas las personas que van a compartir con usted tienen que estar registradas. Si usted le hacen una invitación, por ejemplo, y usted va a una actividad y va usted y va una persona, un chofer que le asiste, le acompaña, y resulta que usted tiene el registro y no lo tiene el acompañante, el chofer no puede entrar hasta que no se hacen las verificaciones del lugar y se procede. Es decir, estamos hablando de unas normas estrictas de seguridad en casa de campo, y ya hemos visto con varios acontecimientos que esas normas parecen ser muy vulnerables. Entonces, desde luego, cuando ocurren esas cosas, se entiende que hay gente que tiene bastante conocimiento de la forma como se opera, cómo puede moverse a lo interno, y que este hecho en la casa del señor Lluveres Montaz puede ser un hecho
planificado, con gente que tiene conocimiento de causa. Pero que Chinino Lluveres Montá pues reciba su susto, o que reciba varios sustos antes de ser llamado pues al viaje sin regreso, no está tan mal después de todo, porque él mandó a dar un susto que ya sabemos cómo terminó. Y cuando decimos que mandó a dar un susto, lo hacemos de la manera más generosa posible con él, porque vamos a creer la versión de que él no mandó a matar a Orlando Martínez, como dicen sus más cercanos y sus familiares. Pero ya esperaremos que establecen las autoridades en relación con lo que pasó en la casa de este caballero, que no sé, tendríamos que hablar con Juan Miguel Castillo Pantaleón, que fue el fiscal que actuó en este caso. Con el expediente desglosado actuó Katia Miguelina Jiménez. Los acusados fueron condenados, excepción hecha del señor Chinino Lluveres Montás. Bueno, entonces, señores, vamos a ver con qué seguimos. Sí, lo que abunda no daña. Se van a publicar todas las informaciones de los pagos a contratistas y suplidores que se hacen a través de un mecanismo de transparencia creado por el Partido de la Liberación Dominicana, que se llama Cuenta Única del Tesoro, lo que eliminó la posibilidad de que funcionarios por su cuenta pudieran disponer de pagos a nadie o pudieran mandar a hacer cosas que no estuvieran contempladas en el presupuesto. Antes, un funcionario, tú eras ministro de lo que sea, y tú tenías un presupuesto, y contra ese presupuesto tú girabas pagos. Entonces, esos pagos los hacías tú mismo, con tu departamento financiero. Y por la caja del ministerio, la gente pasaba a recoger sus cheques. Eso se eliminó. Ahora el ministro lo que tiene es una promesa presupuestaria. Mire, usted tiene una promesa presupuestaria por el orden de tanto, que están dirigidas una parte a esto, una parte a aquello, una parte a esto. Entonces, cuando el ministro dispone de un pago a un suplidor, tiene que presentar una serie de informaciones. Hay que presentar una licitación, el contrato con ese suplidor y una serie de cosas. Y en base a eso se canalizan los pagos. Después que se ha informado el servicio prestado, de una serie de cosas, se canalizan los pagos, pero esos pagos no lo va a hacer el que dispuso de las compras, sino lo va a hacer la tesorería a través de la cuenta única del Tesoro, después que ese pago ha sido debidamente autorizado por la Contraloría General de la República, después que el presupuesto ha comprobado que está dentro de las disposiciones presupuestarias. Entonces lo envía a la tesorería, y la tesorería dispone el pago. Pero tampoco la gente va a una casilla a buscarlo, ¿no? Ahí se hace una transferencia a la empresa en cuestión. Todo ese proceso, que de por sí es un proceso que llama a mayor transparencia, es también un proceso transparente, es un proceso que está a disposición del público. Toda esa información es de carácter público. Toda esa información tiene un carácter público.
Y por eso vemos que la gente la maneja, alguna gente la manejan a cada momento y algunos incluso la manejan de manera distorsionada. Cuando le quieren hacer daño a alguna persona, como esa información es pública, toman informaciones distorsionadas o parciales que no contienen toda la información sobre el tipo de operación y la lanza porque el documento es público. El documento es público. Entonces, leí un periódico que ahora el gobierno va a transparentar los pagos. No, no es verdad que ahora que el gobierno va a transparentar los pagos. Los pagos en este país están a la luz del sol desde hace tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Por eso decía que lo que abunda no daña. Lo que el gobierno va a hacer era lo que Balaguer hacía, que después dejó de hacerse, pero eso era lo que Balaguer hacía. Balaguer publicaba en los periódicos mensualmente los pagos a contratistas y suplidores. Y la gente veía, fulano de tal, se le pagaron tanto con 3 cheles. Eso lo hacía Balaguer. Eso lo hacía Balaguer. Después se descontinuó, pero se descontinuó también porque hay un cambio en la sociedad. Hay un cambio en la sociedad. Eso hoy a mí me gusta por una sola cosa. Ustedes saben por qué a mí me gusta, por lo que se va a hacer. Y saludo lo que se va a hacer. ¿Por qué a mí me gusta? Tal vez por algo totalmente diferente al propósito que lo anima. Porque el propósito que le anima no le agrega nada a lo que ya de por sí hay. A mí me gusta porque esto se traduce en un apoyo a los medios tradicionales, en este caso a los impresos, que están atravesando por una crisis desde hace tiempo, como la están atravesando todos los medios tradicionales, por la situación que ha creado la pandemia con la economía, por otras situaciones, y bueno, que te llegue una misa de salud, porque eso será una misa de salud, que tendrá que haber un presupuesto disponible para publicar mensualmente en los periódicos esas relaciones de pago. Caramba, esa es una ayuda buena para los impresos, muy buena, que la saludo, pero con la mayor sinceridad. Con la mayor sinceridad, no, la saludo. Y ojalá que se tomen otras medidas. Sin medios tradicionales o medios con responsabilidad sobre la información que sirven, la calidad de la democracia desciende mucho. Desciende mucho. Entonces, lo único nuevo es eso. Lo único nuevo es eso, que habrá un apoyo a los impresos que se van a beneficiar de esta publicación, y eso les cae muy bien. Pero lo otro, de que la información va a estar disponible, que etcétera, que todo el pueblo la va a ver. ¿Y quién ha dicho que porque eso se publique, eso es de interés del pueblo? Eso va a ser de interés de los mismos a lo que es interés ahora. De la gente que quiere, déjame ver a quién jodo. Déjame buscar aquí, o déjame buscar allí, o déjame buscar. El que busca con algún interés es el que va a seguir buscando. Ese es el que va a seguir buscando, y ese tiene todo disponible. Porque también, lamentablemente, aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad que se habla con mucha demagogia de la pobreza y de la preocupación por la pobreza, etcétera, etcétera. Señores, el único medio que le llega a todos, dijimos a todos, se llama la radio. Al pobre no le llegan ni los periódicos gratis.
Al jodido, escúcheme el término, al jodido no le llegan ni los periódicos gratis. Los periódicos que son gratis, ¿ustedes saben a quién le llegan? A la clase media. A la clase media, porque se distribuyen aquí, en Santiago y en Bávaro. Después, en casi ninguna otra parte se distribuyen. Pero aquí se distribuyen en los residenciales, en la torre, en la cosa. Hoy, ¿quién va a coger de madrugada para Capotillo a poner un periódico en la puerta de una casa? No. Es decir, que no es verdad que porque se pongan en este mecanismo lo alcanza todo el mundo. No es verdad. Pero aún así, repito, yo creo que los periódicos juegan un papel importantísimo en la orientación de la sociedad. Y en momentos como los que vivimos, en que hay mucha distorsión de información y cualquiera sin ningún nivel de responsabilidad sirve lo que sea, necesitamos un contrapeso. Los periódicos son parte de ese contrapeso, de manera que yo no me pongo, por el contrario. Además, yo vengo de ahí y me he mantenido mi vínculo siempre con los impresos. He mantenido siempre mi vínculo con los impresos. Mi columna tiene que ser una de las columnas con más tiempo publicándose en los impresos de la República Dominicana, de manera ininterrumpida. Es decir, que no, eso es lo único nuevo, pero que la información está disponible. Y el que le interesa buscar vainita, la va a seguir buscando y es lo mismo. Y es lo mismo, porque no es que ahora es que la información se ha puesto, no. La información se va a poner en los impresos. Que ya eso es otra cosa. Y perfecto. Así que la saludo. Como escuché a alguna gente criticando, incluso hasta periodistas criticando el espaldarazo que ha tenido la televisión dominicana con el Ministerio de Educación. Señores, pero después de esta crisis, que lo único que la televisión dominicana ha acumulado son grandes pérdidas, ese auxilio que recibió la televisión dominicana, los canales, no estoy hablando ni siquiera de los programas, sino porque estamos hablando de los canales, de los canales, no de los productores, sino de los canales. Ese apoyo que recibieron los canales de televisión es también un apoyo que es de fortalecimiento a la democracia, porque nos encanta quejarnos y nos encanta de que nuestras quejas encuentren eco. Y nos encanta ver a la gente haciendo denuncias en televisión y programas que hacen denuncias, pero para eso tiene que mantenerse la televisión. Entonces, yo creo que ese espaldarazo, lejos de criticarlo, ese ha sido también una misa de salud. Lo único que ha llegado prácticamente a la televisión después de toda esta crisis, con la publicidad cerrada, con todo cerrado a nivel público y privado. Entonces, he escuchado a alguna gente criticando eso, pero ven acá, pero que a veces no aterrizamos. Entonces, qué bien. Por eso yo saludo esa iniciativa, que es lo único que agrega. Porque todo lo demás es información pública y es información disponible, y el que la va a chequear, la va a seguir chequeando como la chequeaba. Porque a la hora de yo querer hacer un análisis aquí, y digo, déjame ver cuál es la disposición presupuestaria que hubo para este tema y quiénes participan de este tema, yo no voy a salir a buscar el día que eso se publicó. Yo me voy a ir a la página donde siempre me he ido, donde está información disponible, y la voy a buscar ahí. Eso va a hacer todo el mundo. Es decir, que lo único que agrega es ese elemento que cité.
pero después ningún otro, porque todo eso es público. Entonces, qué bueno, qué bueno. Por otra parte, bueno, yo creo que lo que está planteando la OEA es lo que conviene a Haití, pero Haití no actúa necesariamente en función de objetivos racionales. ¿Qué está planteando la OEA? Señores, quédense con su presidente hasta que escojan otro presidente. Acuérdense que hay una situación ahí de que este presidente fue escogido en unas elecciones que se anularon. Aunque él se quedó ahí, él tuvo que ir a unas segundas elecciones. Entonces le queda un año. Ese año, tómenlo para organizar a los partidos, para promover unas candidaturas, para crear un ambiente de campaña, mientras permiten que la sociedad no esté en cierre total, porque al cierre de la pandemia se agrega el cierre de una crisis, ahí lo que se va a padecer es una catástrofe mayor. Ningún gobierno de interino, ninguna cuestión interina resuelve problemas, porque no tiene capacidad para resolver problemas, aunque tampoco un gobierno débil lo resuelva, pero para ningún gobierno, un gobierno débil. Para ninguno. Mejor es un gobierno débil. Y entonces crear las condiciones para fortalecerle. La República Dominicana, decía ayer el presidente, pues va a hacer lo que soberanamente decida Haití. Bueno, eso es un decir, porque Haití no está en condiciones de soberanamente decidir nada. Si la OEA y la comunidad internacional este criterio no lo acompañan, pues estarán hablando por hablar. Si se entiende que eso es lo mejor para Haití, y eso es lo mejor para Haití, Haití hay que ir a darle un acompañamiento inmediato, puntual sobre ese tema. Puntual, es decir, miren, este presidente que está aquí es el presidente que tiene que seguir. Oposición, prepárate, tú quieres gobernar, prepárate. Vamos a escoger un tribunal superior electoral de consenso. Vamos a poner el día de celebración de las elecciones. Y vamos a hacer una transición democrática, pero si la comunidad internacional se limita a unas declaraciones, olvídese, sería igual que nosotros, aunque nosotros no podemos meternos de manera directa en ese tema. Nosotros podemos acompañar con la comunidad internacional, pero no podemos meternos en ese tema de manera directa. Ahora, decir que vamos a hacer lo que la soberanía de Haití, y qué bendita soberanía. El país no está en condiciones de hacer nada por sí solo, ni a la clase política tampoco. Es decir, si no hay un acompañamiento de la comunidad internacional para materializar esas palabras, ese deseo, esas cosas que ha expresado la OEA, decirlo y nada es lo mismo. Es igual que nosotros decir que la soberanía, que esto, que lo otro. No estamos diciendo nada, porque en definitiva es un país que no está en condiciones de valerse por sí mismo en estos momentos para encaminar un proceso mínimamente democrático. Necesita acompañamiento para poder resolver esa situación. Bueno, señores, miren, hay varios componentes de una crisis para la que tenemos que prepararnos. Además de eso que tenemos ahí en la frontera, que es una situación de crisis y explosiva. Pero nosotros tenemos un tema inflacionario. Veía una proyección que hacía en estos días Luis Reyes, es director de presupuesto, y está hablando de que la inflación para este año podía ser del orden de un 10%.
Estamos hablando de que venimos más o menos de un 4%. Cuando estamos hablando de un 10, ya estamos hablando de 2 dígitos, cosa que nosotros no veíamos hace tiempo en materia de inflación. Entonces, esto tiene otros componentes porque trae a colación inmediatamente un debate. Vamos a ver, estaba buscando aquí el asunto para poder hacer... Bueno, al cierre del 2020, la inflación subyacente alcanzó el 4.8%. Aquí estoy leyendo el artículo de Luis Reyes. Al cierre del 2020, la inflación subyacente alcanzó 4.8%. Este indicador, que se calcula después de remover de la canasta familiar los componentes con mayor volatilidad de precio, refleja la fortaleza del impulso al alza de los precios de la canasta familiar que ya se expresan en el mercado interno. De mantenerse las presiones de precios de bienes básicos e insumos como petróleo, soya, maíz, trigo, grasas comestibles, entre otros, que ya se han registrado en los mercados internacionales durante los meses de enero y febrero del año en curso, podríamos producir en este primer semestre un comportamiento inflacionario similar al del segundo semestre del pasado año. Estas presiones se originan en restricciones en la oferta por factores climáticos o por decisión de los productores, como en el caso del petróleo, y por otra parte factores de demanda como la recuperación de las principales economías, particularmente la China, caídas en inventarios y un invierno más severo de lo previsto, así como los aumentos de los fletes marítimos debido a la escasez en la oferta de un servicio. Un escenario como el descrito previamente podría situar al país a mediados del 2021 en una inflación interanual próxima o superior al 10%, evento que no ha ocurrido en el país en los últimos 16 años. Óigase bien, el nivel de inflación que podemos experimentar a mediados de este año, y que ya vamos en camino a eso, no lo hemos visto en 16 años. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto trae una serie de demandas añadidas. El tema de reajuste salarial. El tema de reajuste salarial, que inmediatamente va a ser un tema que va a ir acumulando conflictos. Ya tenemos el conflicto con los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El gobierno ha prometido aumento a algunos sectores, pero aumento a algunos sectores significa presión de todos los sectores para alcanzar los mismos aumentos, mientras el sector privado tendría que ir a una mesa de negociación para discutir el tema salarial en una etapa de crisis en la que hay urgencias que van más allá del tema salarial, que no deja de ser una urgencia. Pero frente a esto y al tema de la falta de ingreso, de lo que quedan definitivamente sin ingreso, bueno, ese es un tema sumamente grave. Entonces, cuando estamos en este ambiente, con el tema de la etapa que nos ha tocado con los combustibles, que son uno de los aspectos que la gente pues observa y padece más, y lo que ya ha ocurrido con algunos productores, bueno, el gobierno fue un parcho para los pollos. Vinieron inmediatamente los productores de cerdo, entonces no sabemos cuál será el parcho para los cerdos. Los panaderos esta semana tenían planeado su incremento, lo postergaron, pero llega un momento en que se nos va a producir un cúmulo de situaciones
que lamentablemente desembocan en crisis. Y el escenario para enfrentarla no es el más apropiado. No es el más apropiado porque, por otra parte, hay una insistencia en temas que no hacen otra cosa que dividir al país en momentos en que hay que apelar a la unidad. La unidad, eso de creer de que aunque el presidente proclame que no tengo que ver nada con las acciones que se encaminen, etcétera, usted ve que hay una cierta coincidencia. Aprieta la crisis, bueno, se aprieta por aquí, como que eso le va a dar salida al tema de la crisis. No, eso no le da salida al tema de la crisis. Eso no le da salida al tema de la crisis. Entonces, si no somos creativos, si no nos adelantamos en las orientaciones a la gente, pero también en el planteamiento de soluciones, lo que nos espera puede irse complicando. Puede irse complicando con el desabastecimiento, puede irse complicando con una serie de cosas que lamentablemente pueden tener un impacto muy negativo. Uno hace estos planteamientos sobre la base fundamentalmente de llamar la atención. Porque creo que por donde vamos, no, por ahí no es. Por ahí no es. Muchas promesas, poemas, ese poema de las 65,000 casas es un poema que lo tiene todo bueno. Las casas van a ser muy económicas. Una gente con 20,000 pesos va a poder tener una casa. Una gente con 20,000 pesos va a poder tener una casa económica, muy económica. Van a ser las casas. Va a tener una casa donde los materiales de construcción se están disparando. Va a haber participación del sector privado donde los adquirientes no tienen solvencia. Entonces es poema que tú lo pones en un PowerPoint, se ve muy bonito. Tú ves hasta las casitas ahí, los niños ya jugando en ella, etcétera, pero eso en PowerPoint. Eso en PowerPoint, eso es lo que decían antes, que una cosa es dibujar una paloma y otra cosa es hacerle el pico y que coma. Eso es poeta, eso es poesía. Eso es poesía. Eso es poesía, no que mire, tenemos los terrenos ubicados a nivel nacional, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. Señor, el que gana, el que tiene un salario mínimo en la República Dominicana, como está el tema inflacionario, no está en condiciones ni siquiera de comer. Ni siquiera de comer está en condiciones. Y ahora usted me está hablando de que otra cosa, que la puede ver y olvídese, muy bonita, pero eso es poesía y cosa que no tiene la factibilidad de materialización. Dígame usted qué ha pasado en este país incorporando a la gente que más experiencia tiene en esa materia, con un gobierno dando todas las facilidades, creando la infraestructura, estando en eso y siendo parte de esa política activa, que de esas experiencias que hay que partir para allá. ¿Y qué se logró? Sí, hubo logro, pero nada parecido a la fantasía que ahora se está pintando. Nada parecido a eso. Cambio y fuera.